Jacques Lacan, nacido en París el 13 de abril de 1991 en el seno de una familia de vinagreros. Jacques Lacan fue médico, psiquiatra, psicoanalista, conocido por sus aportes que hizo al psicoanálisis basándose en la teoría o en las experiencias y en la lectura de Freud. Sus aportes han sido conocidos por él mismo como un retorno de Freud. Lacan generó controversia entre compañeros y colegas por su estilo innovador y por su estilo único, tanto que es aún reconocido como un estructurista postestructurista. Lacan buscó orientar el psicoanálisis hacia la obra original de Freud, ya que consideraba que el psicoanálisis post-freudiano se habría desviado cayendo en una lógica a veces biologista u objetivadora, del sujeto propio del psicoanálisis. También incorporó un nivel teórico de nociones de origen lingüístico, filosófico y topológico, que lo llevan a definir muchos de los principales términos del léxico psicoanalista. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, él formulaba las tesis. Es un concepto, pero hay también quienes lo consideran un método. Es una corriente filosófica nacida en la primera mitad del siglo XX. Aborda el conocimiento descomponiendo el objeto de estudio para analizar sus partes y luego recomponerlas con el fin de entender la totalidad, es decir, todo significa algo. Jacques Lacan manifiesta que el ser humano proviene de la palabra, ya que antes de nosotros aprender a hablar, todos somos descritos y nombrados por las otras personas. Los precursores de la corriente estructuralista son Rolando Barthes, Claude Lévi-Strauss y Michel de Foucault, y en ello se basó Lacan para introducir el estructuralismo al psicoanálisis. En los años 30 del siglo XX, Jacques Lacan utilizó la noción de estructuralista para el estudio de las relaciones existentes en el interior de la familia. En el video que les mostraremos a continuación, podrán ver de una manera un poco más didáctica y detallada lo que significa provenir de la palabra. Jacques Lacan. Un niño juega en su cuna mientras observa que su mamá sale y regresa del cuarto. En la edad que tiene, apenas está adquiriendo el lenguaje, pero reconoce perfectamente el movimiento de la madre. La ausencia y retorno producen en él una doble vivencia: incertidumbre y ansiedad cuando se va, alegría y confianza cuando regresa. El juego del carrete tiene un significado. Es la sustitución de su vivencia. El carrete se va y no lo ve, como la madre. El carrete regresa y es asible, como ella. Algo más se ha producido. El juego sustituye a la madre por el carrete, y a su vez el carrete se sustituye por dos sonidos que su boca emite. El movimiento de alejar y traer ha sido reemplazado ahora por el lenguaje. Con estos sonidos nombra la lejanía, el allá, y la cercanía, el aquí. El lenguaje le da nombre a lo que vive, pero también da significado a lo que pasa en su interior. Vida, recuerdo, destino, rocas. Amor, árbol, madre, sueño. Padre, silencio, esperanza, niñez. Viento, dolor, oración. El sujeto emerge del lenguaje. No solo porque sus representaciones, sus recuerdos y su comprensión del mundo se significan y expresan por las palabras, sino porque el lugar que alcanza ante los otros está fundamentado en el lenguaje. Antes de ser capaz de hablar, es nombrado, descrito y narrado por los otros.
ese lugar particular que cada uno de nosotros tiene. Esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente y narrado por los otros. Ese lugar particular que cada uno de nosotros tiene. Esa impresión de que somos uno, separado de los otros, se sustenta en nuestra aparición en el lenguaje. Lo que usualmente llamamos realidad es, para nosotros, un conjunto de cosas y seres, de acontecimientos que podemos nombrar gracias a que tenemos signos que con ello marcan la diferencia. El signo yo no tiene otro significado que la referencia a la persona que lo usa. Yo es quien dice yo, pero a la vez, decir yo es establecerme, darme un lugar, instituirme como diferente al tú. Lacan ha señalado algo más, que el lenguaje ha fundamentado la separación entre la conciencia y el inconsciente, porque al nombrar la vivencia interior utiliza un signo que pertenece a la colectividad. Entonces, lo que siente el infante que está en la cuna, experimentando la congoja de la ausencia de la madre, se define por una palabra que está fuera de él, porque pertenece a las instituciones sociales. La conciencia se organizará con esos conceptos colectivos, y el inconsciente estará en el orden de aquello que no se puede nombrar. Y esas dos partes separadas se unirán como cosidas para formar el sujeto. Ese sujeto que el lenguaje habla, porque antes de que llegara al mundo ya había lenguaje, porque ya estaban los signos y sus sentidos, porque más bien de esos signos se ha formado su conciencia y se ha remitido a su inconsciente. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, ciencia, y se ha remitido a su inconsciente. Estoy hecho de palabras. Un nombre estaba destinado para mí, con los recuerdos de mis antepasados entre sus costuras. Aprendí a nombrarme porque los otros me nombraban. Y con cada palabra llegaban infinidad de cosas. Los lugares del mundo, el sitio en el que nací, los objetos, el espacio, los otros, los afectos, los temores. Así supe las partes de mi cuerpo y comprendí dónde termino yo y dónde empiezan los otros. Mis certezas son palabras, como mis dudas y mis inquietudes.
pero hay cosas que no puedo nombrar. Recuerdos que desaparecen. Silencio que guarda lo que no se dice y no logro designar. A veces, esas vivencias sin nombre llegan a mi boca y salen, convertidas en un lenguaje que intenta iluminarlas. Otras veces regresan y se anidan, moviéndose en el silencio. Jacques Lacan, el lenguaje nos habla. El sujeto es hablado por el otro. Jacques Lacan. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Como sabemos, el sujeto al nacer no emite palabras, o sea que se puede decir que no posee lenguaje. Entonces, es por medio del llanto inicialmente que se transmite una necesidad cuando el niño nace, pero es la persona inmediata de este, en este caso la madre, la que da significado al llanto del niño en palabras. El inconsciente estructurado como un lenguaje. Lacan hace referencia a la importancia del lenguaje, ya que adoptó ideas del estructuralismo lingüístico de Ferdinand, y así sostiene que el lenguaje es el fundamento mismo del descubrimiento freudiano, del inconsciente, es decir, su materialidad. De ahí su tesis, la del inconsciente estructurado como un lenguaje, debido a su interés por lo simbólico, y el lenguaje, su trabajo, ha influido a la lingüística. El inconsciente liga y enlaza a los seres. Explicó que el inconsciente está estructurado como un lenguaje cuando se trata de un campo hoy más asequible que antes. Se trata de que entre el sujeto y su constitución como tal hay una relación previa con el significante. El significante habita al sujeto antes de que éste pueda realizar cualquier actividad consciente en el marco de la vida social. El significante, al tocar al sujeto, crea en él el campo, lo inconsciente. La incidencia significante es anterior a la inscripción del sujeto en el orden simbólico del entorno cultural en el que le tocó vivir. Inscribe en él lo que Lacan denomina líneas de fuerzas iniciales. Estadio del espejo, momento psíquico de la construcción humana situado entre los 6 y los 18 meses de vida. En esta etapa es en la que el niño conquista la imagen de su propio cuerpo y la formación del yo a través del proceso de identificarse con la propia imagen. Esto sucede en 3 tiempos. En el primer tiempo, el niño percibe la imagen de su cuerpo como la de un ser real a que él intenta atrapar. El niño cree que lo que él ve en el espejo es otro niño igual a él. En el segundo tiempo, el niño llega a descubrir que el otro del espejo no es un ser real, sino una imagen. Y en el tercer tiempo, el niño no solo sabe que el reflejo del espejo es una imagen, sino que adquiere la convicción de que solo es una imagen y que es la suya. Lacan decía que el niño se reconoce a sí mismo en el otro. Y en este caso, el otro, el primer semejante para él, es su madre, al que él intentará imitar. Bueno, Lacan explica lo que es la constitución subjetiva. Él habla de registros, que es lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real es todo aquello que no se puede decir, no se puede expresar, no se puede representar, porque al ser representado se pierde la esencia de este. Es lo que está siempre presente, pero continuamente mediado por los otros dos, que es lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario es la identificación espacial. Inicia con el estadio del espejo, que va de los 6 a los 18 meses, cuando el niño logra identificar su yo y diferenciarlo del otro. Es la forma más primitiva, pues, del pensamiento simbólico. Y pues lo simbólico
o sea, es lo que se utiliza como el lenguaje verbal. Constituye el registro más evolucionado y pues Lacan considera que es el lenguaje que construye al sujeto. Como Freud, Lacan considera que el comportamiento humano está regido por pulsiones. Se relacionan con el pensamiento heurístico y lo diferencia del resto de las especies. Es por esto que el humano no queda encerrado en el esquema del estímulo-respuesta, que caracteriza a los otros animales. La articulación de pulsión es el registro simbólico que constituye el deseo. El sujeto, en la medida que adscribe la interdicción de la ley paterna, entra a la mediatriz de la cultura. Goce o placer. El placer es una fuente de satisfacción a través de un objeto vinculado ya sea externa o internamente dentro del modelo de lo consciente. Por ejemplo, cuando tenemos sueño, dormimos. Cuando tenemos hambre, comemos. O ya sea teniendo sexo. El placer tiene un objeto de descarga, donde se descarga, valga la redundancia, la satisfacción o el placer. El goce. El goce es algo inconsciente, no tiene un objeto, pero ¿de qué se goza? Se goza de algo que no es. Por ejemplo, una persona que tiene complejos de inferioridad, pero se muestra ante las personas superior, que es el mejor, que todo lo hace bien, que no necesita ayuda de nadie, él se está gozando de algo que no es. La diferencia entre el placer y el goce, pues que el placer tiene un objeto de descarga, ya sea tocando, comiendo, diciendo o haciendo algo. Y el goce no tiene un objeto de descarga, pero se goza de algo que no es. Cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Catalina Fuentes y voy a hablarles sobre Jacques Lacan, el clivaje y el otro. En la parte del clivaje, Jacques apoya la teoría de Sigmund Freud sobre en el complejo de Edipo, cuando se escinde el bebé de la figura materna y ya deja de ser un objeto total. También aprende que es un objeto integrado por bueno y malo. También explica que no solamente debe ser el padre el que hace esta parte, puede ser la misma madre o una figura paterna que le aparezca al bebé, para que después no sufra en su desarrollo social como persona. En la parte del otro, Jacques difiere con Sigmund Freud, argumentando que para él es un yo, bueno, el otro es como un complemento del yo, y esta estructura va a ser siempre explicando que el yo siempre va a vivir en conflicto y solamente se podría superar mediante un autoengaño, difiriendo totalmente con la teoría de Freud, pero apoya en la parte donde menciona que el yo es una fuerza coherente de control sobre la psique. En las prácticas del psicoanálisis de Lacan, él hacía sesiones cronometradas, él no le importaba parar la sesión en cualquier momento. Cuando la persona que le estaba interviniendo decía alguna palabra clave, él le decía, bueno, paremos hasta acá, vaya analice lo que me ha contado hasta el momento. Eso era lo de Lacan. Una psicoanalista perdió a su hermana y contándole a Lacan esto, empezó a llorar. Ella empezó a llorar. Entonces fue y salió y le consiguió un pañuelo. El pañuelo venía roto en una parte. Ella le contó, lloró, se secó las lágrimas, pero ella se quedó con ese pañuelo porque ese pañuelo le gustó porque era de seda. Al ser de seda, ella se fue para la casa a lavarlo para después entregárselo de nuevo a Lacan.
lo bueno de ese pañuelo era que venía en una parte del dobladillo roto, descosido. Era de velo y venía en una parte descosido. Entonces ella hizo con hilo, lo fue a tejer para tratar de tapar ese hueco. Entonces ella analizó que el arcán lo que le quería explicar ahí era ese mismo hueco que le había dejado la hermana de ella al morirse. Entonces ella lo pudo entretejer con hilo y volver a cerrar ese hueco. Entonces el arcán lo que nos explica en las prácticas del psicoanálisis es eso, de que las personas que eran neuróticas, personas que estaban enfermas, podían con sus mismas palabras o narrando lo mismo que ellos les había pasado, podían entender y concluir y hasta curarse. Eso eran las prácticas de psicoanálisis del arcán.